Ryszard Kapuscinski, en su libro Viajes con Heródoto, narra su experiencia como joven reportero en los países asiáticos y africanos. En el libro, Kapuscinski se adentra a este mundo oriental y simultáneamente reconstruye el pasado espacio-temporal de las vivencias y memorias recopiladas por Heródoto, el historiador griego, en su libro Historia, escrito hace más de 2500 años. A lo largo de la narración se toca un abanico de temas, pero se analizará como aspecto central de la narración la verdad histórica. El concepto de verdad está implícito a lo largo del libro. Kapuscinski se remite a plasmar cómo la verdad es un deber ser a la hora de hacer reportería y ser historiador. Es relevante profundizar en la verdad histórica, ya que es en virtud de esta que todo lo narrado por Heródoto como Kapuscinski es certero y realmente ocurrió, y no es solo un conjunto de mitos creados por personas que estos entrevistaron en sus viajes. La verdad histórica es fundamental para entender el ser actual, porque busca evidenciar cómo se dieron los hechos y cómo fue el pasado de las sociedades humanas. Ahora bien, el libro no entra a definir explícitamente lo que es verdad, pero se categoriza en dos ideas durante la narración. Por un lado, está la idea de llegar a la verdad absoluta a través de la constante verificación de las fuentes, y por otro lado está la idea de la memoria, la cual tanto Heródoto como Kapuscinski evidencian un factor de subjetividad. Ahora bien, frente a la primera idea, Kapuscinski analiza cómo una buena reportería, como lo hacía Heródoto, partía de hacer una constante verificación de las fuentes. Heródoto se dedicaba a buscar la verdad en los hechos a través de un reporterismo esmerado, y lo hacía por medio del contraste. Kapuscinski nos presenta cómo el historiador griego no consideraba que una única fuente de información fuera la verdad absoluta, sino que recurría a contrastar diferentes fuentes para llegar a dicha verdad. A final de cuentas, Heródoto buscaba escribir la verdad de los hechos ocurridos. Esto se puede evidenciar en el capítulo El taller del griego, cuando Kapuscinski afirma que Heródoto intentaba comprobar todo, llegar hasta las fuentes, establecer los hechos, y se remite a citar ejemplos como: voy a referir las cosas no siguiendo a las personas que quieren hacer alarde de las hazañas de Sirio, sino a aquellas que las cuentan como real y verdaderamente pasaron. Kapuscinski adopta esa misma idea de verificación de fuentes para llegar a la verdad absoluta. Esto se evidencia en el capítulo El pensamiento chino, cuando se cuestiona quién estuvo primero, si Confucio o Lao Tse, y en virtud de esto se pregunta qué es verdadero de lo que le han contado y contrasta las verdades, para así intentar aproximarse a lo que es una verdad histórica absoluta. En contraste de esta verdad absoluta, por verificación de las fuentes, está el concepto de verdad en virtud de la memoria. Se establece cómo Heródoto viaja por el mundo y oye las historias de hombres a los cuales les transmitieron información sus antepasados, y ahora ellos se la transmiten al historiador griego. Kapuscinski menciona que esta transmisión de la memoria se hacía alrededor del fuego, y por más que después estas historias se pudieran transformar en mitos y leyendas, al momento de ser escuchadas, la gente creía que era la purísima verdad. Asimismo, establece que cuando Heródoto intenta inmortalizar la historia del mundo, se topa con fuentes que recuerdan cosas de forma diferente y establece como rasgo de la memoria que las personas recuerdan aquello que quieren recordar y no lo que en verdad ha sucedido. Es por esto que Heródoto utiliza frases como «no sé si es verdad, solo escribo lo que se dice», para evitar la memoria cambiante. Pero el problema surge entre la relación que hay entre la verdad y la memoria, ya que Heródoto sabe que, por un lado, que esta memoria puede ser frágil y cambiante, pero al mismo tiempo es una fuente muy importante y para dicha época es prácticamente la única, siendo lo más cercano a la verdad de los hechos ocurridos. Luego de desarrollarse ambas ideas de la verdad histórica a lo largo del libro,
Una como el intento de conseguir la verdad absoluta alcanzada con la verificación de las fuentes y otra como la verdad a partir de la memoria, se llega a una conclusión en las últimas páginas. El intento de Heródoto de preservar la verdad histórica implica que dichas fuentes se basen en la memoria propia y recuerdos selectivos, entendiéndose que la historia está escrita por un pasado subjetivo y nunca se alcanzará el estado ideal. Kapuscinski afirma que ese es el mayor descubrimiento de Heródoto. Nunca se estará ante la historia real, sino sobre la subjetividad de su fuente. Otros filósofos también han hablado de la verdad. Uno de esos es Freud, quien establece que la verdad histórica es un concepto complejo, ya que tiene dos términos que podrían parecer contradictorios. Por un lado está la idea de verdad objetiva que se da en virtud de la ciencia, y por otro lado está la historia pasional del sujeto, la cual se ve como una experiencia temporal y localizada de un ser vivo, que tiene contacto con lo real, siendo entonces lo real lo verdadero. Por otro lado, el filósofo alemán Heidegger estudia la concepción fenomenológica de la verdad y establece que la experiencia hermenéutica no puede dar completamente ese carácter verdadero de cómo es la historia vivida. De la mano, Gadamer, otro filósofo alemán, comprende la verdad como fruto de una interpretación del ser. Esta verdad histórica ha sido rastreada a través de la verdad hermenéutica realizable a cada persona, al momento de conversar, argumentar y preguntar. Ahora bien, es fundamental relacionar el concepto de verdad histórica con el de historia social de la comunicación. Esta disciplina estudia los medios de comunicación como elementos decisivos de la sociedad, es decir, la información, la oralidad, la escritura y el periodismo delimitarán la construcción de una sociedad. Cuando esta información, reportaje y demás elementos comunicativos está basado en falacias, implicaría que la sociedad tendría cimientos engañosos. Para mayor claridad, si digamos el libro de Heródoto, siendo la primera obra historiográfica griega, se basa en completas mentiras, las bases históricas de Grecia y toda su influencia en el mundo, tanto occidental como oriental, se caerían en pedazos y distorsionarían los orígenes de nuestra sociedad. Es por esto que Heródoto está en constante búsqueda de la verdad, a través de la memoria o la rectificación de sus fuentes, pues teme que se vea afectada la historia social de la comunicación. Personalmente, siento que la idea de verdad histórica ha venido mutando con el paso de los años. La verdad histórica de Heródoto es muy distinta a la de Kapuscinski, y esta misma es muy diferente a la concepción actual. Heródoto, para llegar a la verdad de la historia, tenía dos alternativas: recurrir a la memoria de la gente o hacer juicios de valor y verificación de sus fuentes. Por otro lado, Kapuscinski escribió Viajes con Heródoto durante los años 50. Para ese entonces sí habría un gran avance tecnológico en la ciencia, que permitía aproximarse a las fuentes de una forma distinta a la oral. La verdad era constatada muchas veces por la ciencia. No obstante, en comparación con la actualidad, pues se tienen muchas más tecnologías y recursos, lo que han permitido que la verdad histórica no sea un reto tan grande. Por ejemplo, un computador que calcula en pocos segundos millones de datos puede justamente calcular las dimensiones poblacionales de una época, el desarrollo social de una comunidad y así miles de ejemplos. Muchas de las verdades históricas las tenemos a un clic de distancia, mientras que Heródoto tuvo que viajar kilómetros durante años para desenmascarar verdades. No obstante, hay algo que sí considero que ha perdurado desde tiempos de Heródoto hasta la actualidad: la verdad subjetiva de los hechos, puesto que siempre habrá, por más mínimo que sea, una verdad de los hechos que será solo verdadero por un instante. Luego de ese momento entrará algún factor subjetivo humano y no volverá a ser exactamente como fueron los hechos.